Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Pedro Fernández, que me habéis pedido muchísimo esta reacción. La he intentado 3, 4 veces, la he intentado y no me han dejado colgar el vídeo. Así que a ver si esta es la vencida y ya me lo permiten. Recordaros suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Si os gusta el contenido, os dejo todas las listas de reproducción que hay en el canal aquí abajito, en la cajita de información, ¿de acuerdo? Le dais al botoncito de suscribirme, a la campanita, ¡cling! Y le dais a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os notifique todo lo que voy colgando en el canal y podéis colaborar con Patreon, con una membresía a partir de 3 euros. Podéis colaborar con PayPal, lo que podáis, lo que queráis, y si no, pues no. Tenéis aquí mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Para que me echéis un ojo y veáis quién soy, que soy una cantante española, y ahí tenéis puesto ya toda mi trayectoria, dónde he estado y en las orquestas que he estado y demás, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis, mi humilde página hecha por mí. Así que empezamos. Recordar que por problemas de copyright hay que ir parándolo, ¿vale? Vamos a empezar con Pedro Fernández y Yo no fui. Vamos allá. Si te vienen a Yo creo que la podría cantar porque ya me la sé tantas veces que la he escuchado de las otras reacciones que he intentado hacer, ¿vale? Que me han bloqueado. Yo creo que la podría hasta cantar. Yo creo que ya hasta me la sé. Bueno, sabemos cómo es Pedro Fernández, porque ya tenemos en el canal El Aventurero, que fue un exitazo brutal esa reacción. Me sorprendió muchísimo porque no me esperaba a Pedro Fernández así con esa marcha. O sea, totalmente, no me lo esperaba para nada así. Sé que es actor, que también está en una telenovela. em, y evidentemente, pues cantante, ¿no? Intérprete y demás. Tiene una energía brutal. O sea, tiene una energía brutal en el escenario. yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no A ver, tampoco se le puede distinguir mucho de la voz, ¿vale? No le puedo distinguir gran cosa de la voz porque evidentemente no sé si será la grabación. Intenté reaccionar a la grabación de Viña del Mar. Nada, imposible, me la bloquean siempre. No sé lo que hago en esa, que me la bloquean totalmente. O sea, no sé lo que hago, me la bloquean. Así que la dejé, entre comillas, por imposible esa, y he cogido esta, a ver si esta me dejan, a ver si esta me dejan. Pero ya os digo, no escucho muchos tecnicismos, por el momento, no escucho. Si te vienen a contar cositas malas de Deja al público. Se lo deja al público, le deja al público que cante. ¿Por qué? Porque cantar y bailar al mismo tiempo, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Es súper difícil, es muy difícil cantar y bailar al mismo tiempo. Y él precisamente no es que sea una escoba en el escenario, ¿vale? O sea, moverse se mueve como la pulga Benito, que decimos aquí en España. Se mueve como la pulga Benito, va de un lado para otro en el escenario. todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Tiene una marcha extraordinaria. Yo no sé tampoco cómo calificar esta canción, ¿vale? No sé calificarla, no sé qué género sería, porque evidentemente, sí, bueno, mexicana, sí, porque él es mexicano, ¿vale? Pero no sé qué género sería, no sé qué género sería. Dejármelo en comentarios, a ver si sabéis qué género es, a ver si por lo menos ayudarme en eso, porfa. A ver qué género es, porque ya os digo que yo no me esperaba para nada Pedro Fernández este estilo. Evidentemente tendrá canciones mucho más pausadas, ¿no? Que sea más de enseñar su voz, su potencial y demás, ¿no? Esto está haciendo un show totalmente, o sea, es un show totalmente lo que está haciendo. Mira, muchacho, que yo no fui.
A ver, también os digo una cosa, tiene voz, canta con una voz muy entera de pecho, cuidado, ¿eh? O sea, no es que tenga una voz aguda para nada, es una voz entera, es una voz entera. Mira, muchacho, que yo no fui, en su tono, claro, evidentemente, en su tono. Pero sí, tiene una voz entera tirando a voz de pecho, totalmente. Tú tienes cara de piruli. Tienes cara de piruli, tú tienes cara de piruli. Eso es una voz media con una voz de pecho. Es que es genial, ¿eh? Toma, 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 toma. Es que ¡Arriba las manos, es un espectáculo, ¿eh? O sea, es un espectáculo totalmente. Y el mariachi detrás también bailando, ¿eh? Cuidado. O sea, el mariachi no es el típico que... O sea, a ver, que yo sé que hay mariachis que bailan, ¿de acuerdo? Porque con Juan Gabriel los hemos visto, ¿vale? Pero el típico mariachi que está detrás del cantante y que está ahí un poco paradete, que a lo mejor en plan de hace algún jujuy o algo de eso, no, o sea, es el típico que baila con el cantante y es el típico, vamos, espectacular. El mariachi también, espectacular. El mariachi que está detrás es espectacular. ¡Toma! Mira el mariachi, mariachi, mariachi detrás. ¡Ah! Las nenas están flipando, ¿eh? No os digo más. Si te Toma. vienen a te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Está cansado. O sea, totalmente cansado. Está totalmente cansado. Es que ya os digo que es la pulga Benito en el escenario. La pulga Benito, totalmente. Analizar, poco. En esta reacción, poco, nada. ¿Vale? Lo único, pues eso, ¿no? Lo que os comento, canta con una voz muy entera, a veces con una voz de pecho, pero no le encuentro tampoco nada excepcional, ¿no? Ahora, un show brutal, lo que tiene. Es un show brutal. Y no me extraña que las nenas, la forma que tiene de bailar, pues claro, normal, ¿no? Normal. Que estén ahí las nenas como locas, ¿no? Normal, es lógico. Pero es que además es que, evidentemente, que él vale para estar ahí en el escenario. Es una tontería decir que porque no tenga, o sea, porque no hace tal o porque no hace cual con la voz o hace tal o hace no sé qué, no sirva para estar en un escenario. Es espectáculo también lo que da. Es espectáculo y eso muchas veces también es importante, ¿eh? Muchas, casi siempre. Me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no. Ay, la nena. Te vienen a contar cositas malas de mi vuelo. Me encanta el mariachi, ¿eh? Está petado. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Está petado totalmente. No sé dónde será esto, no sé dónde es, pero vamos, que es que está lleno, lleno total. Mueve masas este hombre también, cuidado, O sea, con su espectáculo, totalmente. Con su espectáculo mueve masas, totalmente. Y como actor no lo he visto porque aquí la telenovela que él sale no llega hasta aquí, hasta España, no tengo manera de verla. De hecho, me habéis comentado también que hay también una serie de Juan Gabriel, pero que es imposible que no la pueda ver aquí. O sea, no la encuentro por ningún lado. O sea, es que no la encuentro. Y a ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Es una pena porque me gustaría verlo también como actor, cuidado, Me gustaría verlo como actor. Sí, porque además es que fíjate, tengo la curiosidad, ¿no? Porque en el escenario, el saber estar en el escenario, totalmente. O sea, totalmente. Saber estar en el escenario, totalmente. Espectáculo, totalmente. Voz, también tiene. O sea, presencia, también tiene. Pero claro, no le veo mucho tecnicismo. No quiere decir que porque no le vea mucho tecnicismo no pueda estar en un escenario para nada. O sea, es que no tiene que ver nada una cosa con otra. O sea, nada que ver. Mira, mi negra, que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui. Ay, qué gracia el mariachi, por favor. Me hace una gracia el mariachi que es tremendo, O sea, es que es brutal, El mariachi es que es brutal, de verdad os lo digo, A ti te dicen yo lo vi. Tiene una marcha. Toma. Pero mira, mira, mira
Me recuerda muchísimo el ritmo que él lleva en el cuerpo, el ritmo que él lleva en el cuerpo cuando he visto algún vídeo de David Bisbal también, que se mueve muchísimo en el escenario, que es como la Pulga Benito, pues me recuerda muchísimo también. O sea, me recuerda, no tiene nada que ver los estilos de música, evidentemente, ¿vale? Nada que ver. Estoy diciendo la forma de bailar que él tiene. La forma de bailar que él tiene me recuerda muchísimo a David Bisbal. No sé por qué. Porque David Bisbal también se mueve súper bien en el escenario. Se mueve muy bien. Vienen a contar cositas malas de mí. Mandan todos a volar y diles que yo no fui. Te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. No, 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 yo no fui. ¡Toma! Evidentemente, cantar y bailar al mismo tiempo es muy difícil, muy difícil. Ya os digo que es muy difícil, muy difícil. Y claro, pues, a ver, es que es lícito, ¿no? Es normal y es lícito que él se encuentre súper cansado. Normal, normal. Ya os digo, la otra reacción que he intentado varias veces, la de Viña del Mar, ha sido imposible, totalmente, totalmente imposible. Totalmente imposible. O sea, la intenté hace meses. Y la he intentado dos veces o tres. Dos veces o tres. Y nada, nada que no, que me la bloquean. Pues nada, amores míos, como ya lo conocíamos en el canal por el aventurero que también me dejó a Lucy flipada, pues claro, pues esto es un cuarto de lo mismo. Yo no fui, o sea, ha sido un cuarto de lo mismo. Como ya lo conocemos, pues ya sabemos lo que hace en el escenario y es todo un showman, totalmente, todo un showman, totalmente, totalmente. Un besazo muy grande. Recordaros, por favor, suscribiros al canal porque sin vuestra ayuda no puede crecer el canal y sin vuestra ayuda el canal se iría al carajo. Así que suscribiros y darle a todas las notificaciones a la campanita, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias siempre, siempre, siempre infinitas por estar ahí conmigo de la mano. Chao.